a las autoridades nacionales de Costa Rica. Es un gran honor, presidente de Colombia, Gustavo Francisco Petro Urrego, tenerlo en la Universidad para la Paz. Es para mí un honor darle la bienvenida a esta solemne ceremonia, en la que nos reunimos para inaugurar de manera oficial nuestro año académico 2023-2024. Es un gran privilegio para la comunidad académica, estudiantes y profesores, invitados especiales, poder escuchar sus ideas y reflexiones sobre la paz. En esta ocasión entregaremos a nuestro distinguido invitado, el presidente Gustavo Petro, un doctorado honoris causa de la Universidad para la Paz, en reconocimiento a su destacada y persistente labor en búsqueda de una paz esquiva. De igual manera, por su visión y acciones en temas de justicia social, desarrollo sostenible y derechos humanos en Colombia y más allá de las fronteras. Todo el apoyo de esta comunidad comprometida con la construcción de la paz pequeña y grande, de la paz total. Un segundo, presidente. En reconocimiento a sus contribuciones a la paz, la democracia y la justicia social en Colombia, al otorgarle este título de doctor honoris causa, no solo reconocemos los logros del presidente Gustavo Francisco Petro Urrego y su visión para Colombia, a la vez también reafirmamos nuestro compromiso como institución educativa en la promoción de la paz y el desarrollo sostenible. En nombre de la comunidad universitaria de la Universidad para la Paz, felicito al presidente Gustavo Francisco Petro por este merecido reconocimiento y le agradezco por su incansable labor en la construcción de un mundo mejor. Que su ejemplo nos inspire a todos y a todas para trabajar juntos por un futuro en el que la paz y la justicia prevalezcan. Felicitaciones, señor presidente. Le invito... Pues, gracias. Escuchar detalles de mi vida, pues obviamente no quiero hablar de mi vida. Me van a disculpar un poco la tos, pero venimos aquejados de ese problema desde que me dio COVID. Y indudablemente por los objetivos de la universidad, te toca dejarlo que cae aquí. Por los objetivos de la universidad, sus programas, su misionalidad, es importante escuchar una visión de lo que ha sido el conflicto colombiano. De qué manera un análisis académico, nosotros no lo podemos hacer tanto, aunque tenemos
el desarrollo de algo que se han llamado los violentólogos, personas que se dedican a analizar el conflicto del país, pero nosotros lo sufrimos, así que es importante verlo desde afuera, verlo como una experiencia humana dentro del planeta, ver qué lecciones podría arrojar para otros conflictos y la resolución de ellos. Al final se trata de resolver conflictos que tengan que ver con la violencia, con la muerte del contrincante, que efectivamente pues se siguen desarrollando en el mundo de hoy bajo otros contextos. El conflicto colombiano no es de ahora, no es ni siquiera de cuando lo experimenté. Arranca, solo por poner una fecha bastante arbitraria, que incluso se sobrepasa 1936. Los colombianos ponemos una fecha más simbólica por la intensidad de lo que ocurrió aquel día, el 9 de abril de 1948, el mismo año del Tribunal de Nuremberg, el mismo día en que se inauguraba en Bogotá la Conferencia Panamericana, un encuentro de gobiernos de todos los países de las Américas, buscando consolidar algo que tiene sede aquí en San José, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la Declaración Americana de los Derechos Humanos. Y un día precisamente que allí mismo, cuando se inauguraba el evento, en Bogotá, asesinaron a unos principales dirigentes populares, casi presidentes, según, no las encuestas, no existían en esa época, sino según cuenta la memoria popular, Jorge Eliezer Gaitán. Todo junto en un momento hace que la sociedad colombiana trate de ver el origen de la violencia en ese día aciago donde estalló una insurrección popular, donde en buena parte del país se instituyeron juntas revolucionarias y donde todo terminó en una masacre. En ese entonces, incluso las fotos recuerdan, el ejército colombiano había sido entrenado desde finales del siglo XIX por Prusia, y sus uniformes para la época en el 48 eran exactamente los uniformes de la Wehrmacht. Y las fotos entonces no solo nos traen los amargos recuerdos a los colombianos, sino como si en 1948 todavía hubiese una guerra en donde estuvieran los nazis, que eran juzgados por crímenes de guerra, por delitos de lesa humanidad, como que habían matado millones de personas solo porque eran judíos, solo porque eran gitanos, solo porque eran personas en discapacidad, solo porque eran homosexuales, solo porque eran socialistas o solo porque eran comunistas, solo porque eran demócratas. La palabra democracia no estaba en la concepción que llevó a estas personas a uno de los peores desastres de la humanidad. Todo junto allí se nos aparecía entonces el 9 de abril del 48 como la fecha del inicio de nuestra violencia. Pero no hay tal. Nuestra violencia recorre toda la historia de la República. Incluso podría uno ir atrás. La República, como muchos de los países latinoamericanos, se funda con una guerra. Una guerra que cuando uno la analiza desde la perspectiva de la resolución pacífica de conflictos, tiene dos momentos estelares. Uno donde Bolívar
decreta Bolívar, el dirigente político y militar de esa revolución, venezolano. En ese entonces nuestras fronteras actuales no eran tales. Nosotros limitábamos con Costa Rica. Ya no. La historia de la República ha sido como achicarse desde ese entonces. Y los límites entre Colombia y Venezuela no eran tan fijos. Incluso no existían como tales. Nos considerábamos un mismo pueblo. Y por eso un caraqueño como Bolívar podía lograr que las autoridades en ese entonces revolucionarias que gritaban independencia, sobre todo en Cartagena y en otras ciudades del país, lo bautizaran como jefe de los ejércitos libertadores, que eran unos cuantos miles, y al final el libertador, que es como hoy lo reconocemos. Él dicta un decreto a muerte. Todo español con sus bienes debía ser pasado por las armas, así fuese un combatiente caído en condición de indefensión. Y después genera casi, no recuerdo ya exactamente las fechas, otro momento en donde él se encuentra con el jefe de los ejércitos españoles y tratan de hacer un acuerdo de humanización de la guerra. Hoy lo llamaríamos un acuerdo humanitario. ¿Cómo se podía humanizar una guerra? Yo siempre he desconfiado de esa palabra. ¿Cómo se podía humanizar una guerra de tal manera que no extendiera la violencia a profundidad? Dos momentos contradictorios, hechos por el mismo hombre y en una historia inicial en donde las ideas que influían a las personas, en el caso latinoamericano, venían de Francia. Nuestros libertadores traducían los textos franceses a la luz de la vela con diccionario, y que tenían que ver con la fundación de lo que hoy con mucha claridad podríamos llamar la democracia liberal. Somos hijos de esa lucha, somos hijos de la Revolución Francesa en cierta forma, pero calculando a través de nuestra historia la realidad misma de nuestras sociedades. El ejército libertador era de indígenas, de negros. La gran diferencia entre Bolívar y Santander y la élite criolla neogranadina es que ésta se creía élite, hija de españoles, blanca. Solo querían reemplazar los padres por los que habían nacido en estas tierras sin reemplazar las estructuras económicas.